Página 15. Los campos de exterminio de la desigualdad, Goran Terborn, 2013. Capítulo 1. Humano, desagradable y breve, la vida en la desigualdad. 1.2. Vidas con retraso del crecimiento. El retraso del crecimiento es principalmente un indicador de desnutrición infantil. Técnicamente, en las estadísticas internacionales se refiere a niños con una estatura más baja que la mediana para su edad según los estándares de la OMS en más de 2 desviaciones estándar. Es una condición con consecuencias para toda la vida. Casi la mitad de todos los niños indios menores de 5 años sufren retraso del crecimiento, y casi el 40% de los niños africanos al sur del Sahara, así como de los niños indonesios. Alrededor de 1/3 de los niños vietnamitas se ven afectados, 1/4 parte de los sudafricanos, 1/6 parte de los mexicanos, pero solo 1/10 parte de los chinos y el 7% de los brasileños. El fenómeno está ausente en los países europeos poscomunistas, así como en el mundo rico. Según lo que se sabe sobre el desarrollo infantil en los países ricos, es decir, sobre los efectos duraderos e incluso transgeneracionales de las privaciones infantiles, esta desnutrición masiva debe tener un impacto tremendo en el desarrollo humano en el sur y sudeste de Asia y en África. Sin embargo, parece que se sabe poco al respecto. Los niños con retraso del crecimiento son, por supuesto, producto de la desigualdad intranacional e internacional. En el sur y sudeste de Asia, los niños con retraso del crecimiento representan casi el 60% de todos los niños del quinto más pobre de la población, pero aún así, un asombroso 40% entre el quinto más rico o, mejor dicho, el menos pobre. En el África subsahariana, el mismo rango se sitúa entre el 45 y el 28% de los niños con retraso del crecimiento. 1/3 de todos los niños latinoamericanos del 40% más pobre de la población sufrían retraso del crecimiento. En algunas partes de la India, la gente está literalmente encogiéndose, haciéndose más chaparra en medio de toda la propaganda liberal de la clase media y los sueños nacionalistas de una India brillante. Desde mediados de los años 1980 hasta mediados de los años 2000, la estatura media a los 20 años disminuyó tanto para los hombres como para las mujeres en los estados de Delhi, Haryana y Punjab. En los grandes estados de Uttar Pradesh, población de 166 millones en 2001, Bihar, 83 millones, y Madhya Pradesh, 60 millones, solo las mujeres se encogieron, mientras que los hombres crecieron. En los estados donde tanto los hombres como las mujeres crecieron en las últimas décadas, los hombres siempre crecieron mejor en Bengala Occidental y en Himachal Pradesh, en alrededor de 1 centímetro por década, Deaton 2008, tabla 2. Hay que recordar que la altura corporal es un criterio indio muy importante de belleza. Conozco matrimonios que fracasaron porque la familia del chico consideraba que la chica era demasiado baja. Al menos dentro de cierto rango de variación, la altura corporal está determinada en gran medida por los mismos procesos biológicos que impulsan el crecimiento del cerebro. Los estudios británicos y estadounidenses han descubierto que los niños más altos obtienen mejores resultados que los más bajos en las pruebas cognitivas a partir de los 3 años, Casey y Paxson 2008. También existe una correlación positiva entre la altura infantil y los ingresos de los adultos, aunque parte de ello probablemente se deba a la transmisión generacional de las oportunidades socioeconómicas, de un niño mejor nutrido en el útero y después de la clase alta a su descendencia. TV escribe. Ahora, la suposición, según esto que se ha dicho, es que la gente de baja estatura tiene como destino ser parte de la miseria, de la servidumbre. El autor escribe. La desnutrición social también está atrofiando las vidas. La casta,
La misoginia y el racismo atrofian las vidas de los intocables y las castas bajas, de las niñas y las mujeres, de los grupos étnicos estigmatizados. La vida de los Dalits ha mejorado mucho con la independencia de la India, pero hace solo una generación que, como intocable, no se podía utilizar la tienda, el templo o el pozo del pueblo, y la exclusión económica sigue siendo una regla. Como una persona negra en los Estados Unidos, no se podía alojar en un hotel común ni comer en un restaurante común. Como mujer rural del norte de la India o del Sahel africano, no puedes esperar tener un periodo de juventud, tener que pasar de una infancia patriarcal severa a casarte con alguien 10 años mayor o más, a quien no conoces. Alrededor del año 2000, más de la mitad de las niñas rurales del sur de Asia se casaban antes de cumplir los 18 años en el África subsahariana rural, casi la mitad. En muchos países africanos, las decisiones sobre la salud de la esposa las toma solo el marido. En Nigeria, el 73% de las mujeres entrevistadas lo afirmaron. En Bangladesh, el 48%. En Egipto, el 41%. Tu vida puede verse sistemáticamente atrofiada por pertenecer a la raza o etnia equivocada. Por ejemplo, si no eras blanca en la Sudáfrica del apartheid o no eras judía en la Palestina de hoy, siempre sujeta a puestos de control humillantes, severas restricciones para viajar y repetidamente en riesgo de encarcelamiento arbitrario y bombardeos terroristas. Incluso sin castas, racismo y sexismo, cientos de millones de personas tienen sus vidas truncadas por la pobreza extrema y el desempleo crónico. TV escribe. La gente pobre, solo va a vivir más o menos si puede vender su fuerza laboral. El pobre solo tiene esa opción. Siendo un esclavo tiene oportunidad de comer algo aceptable. El autor escribe. La perspectiva de tal retraso en el crecimiento es lo que lleva a tantos a poner en riesgo la única vida que tienen al tratar de entrar ilegalmente en los Estados Unidos, Europa, Australia o los enclaves ricos de Asia. En los países ricos, la vida de los niños se ve frenada, y no por la desnutrición fisiológica, sino por los efectos aún poco claros de la desigualdad de los padres. Las encuestas nacionales estadounidenses de la última década muestran que cuanto más bajos son los ingresos de los padres, peor es la salud de los niños, ya sea medida en la evaluación general de la salud, las limitaciones de la actividad, el ausentismo escolar por enfermedad, las visitas a urgencias o los días de hospitalización. TV escribe. Un pobre, se enfrenta a comer cosas de bajo nivel proteínico. Come demasiado azúcar y carbohidratos que termina atrofiando su salud. El autor escribe. Pero no se observó un gradiente de ingresos en relación con las lesiones, los envenenamientos o el asma. Los efectos de los ingresos de los padres se han medido a partir de los 2 años de edad del niño, y los diferenciales aumentan con la edad. Los estudios británicos que siguieron el curso de la vida de las cohortes de nacimiento de los años 1930 y 1940 han demostrado que las desigualdades en la primera infancia tienen efectos duraderos a lo largo de la vida, con impactos en los ingresos, así como en la salud somática y psíquica y en la esperanza de vida, IBID. 26 y SS. En los obituarios de Margaret Thatcher de 2013, no se mencionaba uno de sus logros más importantes, la triplicación de la pobreza infantil en el Reino Unido, del 7% en 1979 al 24% en 1992. La línea de pobreza se define aquí como los hogares con menos de la mitad de los ingresos familiares medios, después de los costes de la vivienda. Fue un logro duradero. La pobreza infantil en el Reino Unido, aunque ha disminuido desde el gobierno de Blair en adelante, nunca se ha acercado a lo que era antes de la elección de Thatcher. En 2010-2011, se situó en el 17%, y se prevé que su modesto descenso se revierta y aumente hasta 2020. TV escribe.
Thatcher fue partidaria de la aplicación del neoliberalismo que promueve que los ricos se hagan más ricos gracias a la explotación de los recursos materiales y humanos sin freno, sin regulación por parte del Estado. El autor escribe: un mal regalo reciente de los banqueros euroamericanos es el efecto del desempleo de los padres, a raíz del estallido de las burbujas financieras, sobre la educación de los niños. Un estudio sueco reciente encontró una fuerte correlación entre el desempleo de los adultos y el fracaso escolar de los niños, más fuerte que la conexión con el origen inmigrante. En los años 70 y 80, en algunos países, surgió un movimiento en pro de la humanización del trabajo. En él se incluían estudios sociomédicos sobre el trabajo, el estrés y la salud. Uno de los hallazgos más significativos de estos estudios fue la importancia crucial de la exigencia y el control. Las altas exigencias en cuanto a velocidad de trabajo, precisión, atención constante o esfuerzo extenuante con poco o ningún control de la situación laboral probablemente afectarían gravemente la salud, tanto somática como psicológicamente. Las bajas recompensas por grandes esfuerzos también probablemente afectarían gravemente la salud. La conclusión del movimiento de humanización fue reclamar un mayor control de los trabajadores y una mayor influencia en el lugar de trabajo, ideas que ahora, bajo la égida de la flexibilidad y la empleabilidad de los empleados, están tan lejos como el socialismo, excepto en la industria creativa de las tecnologías de la información. La sensación de falta de control sobre el proceso de cambio sistémico y la falta de aprobación del nuevo régimen económico que se estaba instalando que experimentaba la mayoría de los rusos parecen haber estado entre las causas del salto en la mala salud y la mortalidad que ellos mismos percibieron allí. Estos factores estresantes de las demandas y el control desde arriba están institucionalizados en jerarquías. Explican los notables hallazgos de un amplio estudio longitudinal de la burocracia central de UITEAL, desde los porteros y mensajeros hasta los secretarios permanentes. La mortalidad, antes de la edad de jubilación, formaba la misma escalera que la burocracia, incluso después de tener en cuenta el tabaquismo y otros factores de riesgo. Los que estaban en la base morían primero, los que estaban en la cima, los últimos, o más bien, tenían una mayor probabilidad de sobrevivir hasta la vejez. Marmot 2004, Capitán 2 y Passim. La representación de la desigualdad como una mera imagen del 1% más rico frente al resto se acerca más al mundo de Disney de Scrooge que a las sombrías realidades de la vida humana bajo las desigualdades contemporáneas. Fin del capítulo 1. Página 19.